Llegué en lo que para mí era pleno invierno y me sorprendía que hasta el agua de las fuentes estaba congelada. Eso creo que es un recuerdo que siempre me queda, que el agua de las fuentes estaba congelada. Eh, yo ya conocía París, pero ahora sabiendo que iba a estar, que iba a permanecer ahí durante 9 meses, la sensación era totalmente diferente, ¿no? Me tenía que instalar, tenía que eh, hacer mi vida ahí, es decir, ir a comprar cosas, hacerme la comida, todo en ese estudio en la Cité des Arts. Tenía un estudio con ventanas que daban al Sena y por lo tanto el espectáculo del río era permanente, ¿no? Era algo que me encantaba de ese estudio y sobre todo había algo que pasaba durante la noche con el río, que era que pasaban los bateaux-mouches, que lanzan luces muy potentes sobre las orillas del Sena, eh, para hacer una especie de visita guiada a la gente que está en el bote, para, no sé, reconocer edificios y monumentos. Entonces la cuestión es que estas luces del bateaux-mouches hacían unas sombras, algo así como sombras chinescas en el techo de mi estudio, lo cual no sé, era muy fantasmagórico, era muy divertido verlo. Poco a poco el río se fue transformando en el protagonista de mis dibujos o de mis croquis, eh, eh, junto con la experiencia del río, es decir, caminar al lado del río. Finalmente fue como el elemento más importante de la ciudad. Primero hice un mapa que se llamó El Diluvio y que consistía en quitar todos los nombres de las estaciones de metro, que eran unos rectángulos azules con las letras en blanco, y ponerlos todos y pegarlos todos en el recorrido del Sena en París, como si hubiera una especie como de sedimentación, como si todos los nombres cayeran en ese río y se licuaran, es decir, perdieran como particularidades. Después lo que hice fue tomar cada uno de los segmentos de ese río determinados entre los puentes, y lo que hice fue tomarlos como si fueran como ladrillos o como formas, y las puse todas juntas como si fueran simplemente un amontonamiento de objetos. Ese fue el primer trabajo, que se llamó 32 pedazos de agua, que después desembocó en la instalación que mostré en la galería Jorge Ariskewitz, en la Bastilla. Lo que hice fue tomar cada uno de ellos y pintarlo con su tamaño relativo en una hoja, cada uno por separado. Y lo pinté con un gouache muy denso, de tal manera que al secarse el gouache mantuvo como la impronta líquida del material. Entonces parece líquido pero al mismo tiempo es seco. Los 32 pedazos así pintados los distribuí a lo largo de la galería en 3 o 4 paredes, formando una línea, y esta línea se subdividía en la zona de las dos islas, formando 2 líneas, y después se volvía a unir después de las islas.